Vale, vamos a ir ahora a algunas definiciones previas que, bueno, durante el curso intentaremos introducir ciertos términos técnicos de forma secuencial y previa al uso, pero algunos términos son algo complicados de introducir según esta forma didáctica y, por tanto, en esta unidad, que iremos actualizando de forma constante con vuestros comentarios, los iremos recopilando a modo de glosario y de preguntas más frecuentes, ¿no? Es el típico frequently asked questions. Qué bonito mi acento de repente en inglés, ¿eh? ¿No lo parece? Algunos de los términos se entenderán mejor cuando se esté en la unidad en la que se usa, por lo que recomiendo leer esta unidad solo a título introductorio y volver a ella cuando surjan dudas durante las explicaciones de unidades posteriores. Para Udemy veis que todo este contenido lo he pegado, lo he puesto en la descripción, para que podáis acceder a él sin tener que venir a mi sitio, pero bueno, en mi sitio siempre podéis entrar. Bien, ¿qué es un lenguaje de programación? Primero, un lenguaje de programación, como podemos ver el enlace correspondiente, wiki, tiro mucho de la wiki, muchas veces está muy bien hecho, apoyada a la wiki, es bueno. Bien, un lenguaje de programación es un conjunto de palabras y de reglas que permiten dar instrucciones a un ordenador. Igual que los idiomas humanos, los lenguajes de programación tienen familias, siendo una de las más importantes la familia del C, de la cual provienen numerosos lenguajes, siendo los más famosos el C++, el Java, el C# o el JavaScript. Bien, ¿qué es un programa? Bueno, un programa informático se compone de una serie de acciones que un ordenador va a ejecutar para nosotros, ya sea mediante una interacción con el usuario del programa o mediante un temporizador que permite que el programa se ejecute por sí mismo o por interacción con otros programas. Y algunos términos frecuentes que veremos son ejecutar, que quiere decir realizar las operaciones que están dentro del código del programa. Correr es lo mismo que ejecutar, viene del inglés run. Arrancar, levantar, igual que ejecutar y correr, pero normalmente aplicado a un tipo de aplicaciones que se quedan encendidas permanentemente, como son los servidores web. Debugar o depurar, esto es lo que hacemos cuando ejecutamos el programa paso a paso, observando lo que pasa línea a línea. Eh, Veréis que, bueno, debugar viene una cosa muy graciosa, que cuando tenían el primer ordenador, el ENIAC este tremendo, que ocupaba un espacio gigantesco, no sé si una planta baja de un edificio, y de repente se paró todo y se pusieron a buscar a ver qué contras estaba fallando y descubrieron una pedazo de polillaca así de grande que se había quedado frita haciendo corto. Y entonces a partir de ese momento lo llamaron debugar, que es quitar de bug, BUG significa bicho, pues debugar es quitar los bichos. Pues desde ese entonces, desde ese momento vino el concepto de debugar o depurar. Ya lo veréis cuando lo vayamos haciendo con mis ejemplos. Bien, ¿qué es el código? Porque todo esto, el programa hace código, ¿verdad? El código, o código fuente del inglés source code, son los archivos con las instrucciones que componen nuestro programa o aplicación. Generalmente estos archivos tienen extensiones CS para C# o JavaScript, como un fichero, como por ejemplo mi documento.doc es la extensión, pues los de C# serán .cs y JavaScript serán .js. Otros tipo HTML, pues para las páginas web, CSS para los estilos de las páginas web. Y aquí podemos ver un ejemplito del código en C#. Fijaros qué bonito, qué preciosidad. ¿Vale? Esto es el típico. Aquí se describen qué librerías estamos utilizando, le damos un espacio de nombres como una clasificación, aquí creamos nuestro programa mediante una clase, cosa que veremos después, y aquí creamos el punto del comienzo del programa, static void main, main en principio. Y le decimos al ordenador, toma instrucción, enséñame, escríbeme una línea por consola que diga hola mundo, la típica de toda la vida. En JavaScript, bueno, mucho menos código que el anterior, para tener lo mismo tenemos esto. Bueno, esto es básicamente porque C# te origina un programa de verdad, mientras que JavaScript es un script que está corriendo en otro programa de verdad, donde ya tendría el main. Es decir, el motor de Chrome que corra esto, pues tendrá un subprograma hecho en C++ posiblemente, con su main, que luego pues ejecutará nuestras instrucciones de forma a modo de script. Fijaros, esto es el código, pero muchas veces emplearemos la palabra compilar. ¿Qué significa compilar? Pues compilar es el proceso que transforma nuestro código fuente en un programa ejecutable. Un archivo .exe, que lo podréis haber visto en Windows. O una librería DLL, que esto es para C# y otros lenguajes de programación para Windows. O sea, esto es una librería donde guardamos código que no se ejecuta directamente, sino que se queda almacenado para que otro lo utilice. En el caso de JavaScript no existe este concepto propiamente de compilación, ya que JavaScript se interpreta y se ejecuta dinámicamente por el navegador al momento de utilizarlo. ¿Qué es una librería? Lo que venía del DLL. Una librería es un conjunto de funcionalidades o utilidades agrupadas en torno a un propósito común, como por ejemplo math, que ofrece tanto en C# como en JavaScript una serie de funciones para realizar cálculos matemáticos.
Estas librerías no son programas en sí mismas, pero las podemos traer a nuestros programas o a nuestras propias librerías para utilizarlas. La mayor parte del código de las aplicaciones modernas está agrupado en estas librerías que luego usaremos en el programa que se ejecuta, que corre. Las librerías suelen estar compiladas como archivos DLL, en el caso de Windows. En el caso de JavaScript no existe la compilación propiamente, así que estarán como .js, tal, o sea, en formato source code. Aunque lo más probable es que todos los ficheros sueltos estén unificados en uno solo y en un formato compacto, sin espacios inútiles, lo que se llama también minificación. ¿Qué es un framework? Un framework, marco de trabajo en español, es un conjunto de librerías que trabajan de forma conjunta. Conjunto que trabaja de forma conjunta. Viene a ser otro nivel más. Un ejemplo de librería sería, por ejemplo, React.js, que es una librería para manipular la interfaz gráfica en HTML, UI, User Interface en inglés, frente a Angular, que es un framework. Angular, porque además de tener una librería para manipular la UI, también tiene otras librerías para el resto de funcionalidades que necesitaríamos en una aplicación web, como por ejemplo la comunicación con el servidor web, acceso a datos, etcétera. ¿Qué es la UI, de User Interface? Bien, es la parte gráfica de nuestra aplicación. Aunque durante el curso usaremos principalmente la consola de Windows o de Chrome, también veremos algunos ejemplos de UI y haremos alguna práctica introductoria. ¿Qué es el HTML y por qué lo vemos en un curso de C# y JavaScript? Bueno, HTML es un lenguaje marcado para definir, lenguaje de marcado, o sea, son marquitas. Ahora, por ejemplo, aquí las podéis ver. Estos son, ¿queréis ver marquitas? Estos son marquitas. Botón, por ejemplo. ¿Vale? Ahí se veía muy bien. Estos son marcas. Mediante pues un lenguaje marcado, pues lenguaje implica pues estos códigos, un H1, un P, un body. A todo el mundo le debería sonar esto más o menos ya hoy en día, aunque sea por casualidad. No os preocupéis, ya llegará el curso específicamente de esto. Bien. Entonces, HTML es un lenguaje marcado para definir qué veremos en la UI de aplicaciones que lo soporten, como por ejemplo las aplicaciones web. Y normalmente va de la mano cuando hacemos un programa en JavaScript. Sí, pues JavaScript y HTML pues van muy de la mano. Algunas de las etiquetas en las marcas que veremos serán del tipo div o input. En la 3W School, que os enseñé hace un momento, hay buenos tutoriales introductorios que se complementan bien con el material de nuestros cursos. Bien, ¿qué es un IDE? Bien, esto es del inglés Integrated Development Environment. Bueno, una aplicación, es como el Word, pero para escribir código. Una IDE no es más que un editor de código fuente con una serie de utilidades que te permiten realizar en mayor o menor medida todas las acciones que necesitas para crear el programa, como compilarlo, debugarlo, publicarlo, testearlo, etc. En este curso vamos a utilizar Visual Studio y Visual Studio Code como IDEs para nuestros programas. ¿Qué es .NET? Bueno, aquí .NET, inicialmente .NET Framework, es ahora mucho más que un simple framework. Ya te decíamos que framework es un conjunto de librerías. .NET ya no es solamente un conjunto de librerías, es algo más. Podríamos decir que es un framework de framework, con utilidades para todo tipo de necesidades que puedan aparecer en la programación. Desde gestionar bases de datos, crear servidores web, desarrollar aplicaciones móviles y un sinfín de etcétera. ¿Vale? Por ahora solo tendremos en cuenta que estamos haciendo aplicaciones usando la versión .NET Core 3.1, que es la última a la hora de hacer nuestros programas de C#. No es momento para explicar más a fondo C#, sino cuando ya hayamos hecho este curso, posiblemente el siguiente curso, que es un nivel un poco más avanzado. Por ahora, solo necesitamos saber que estamos hablando de un conjunto de librerías y utilidades que nos van a permitir programar y hacer todo lo que nosotros necesitamos en C#.